Hola, bendiciones para todos. Hoy quiero compartir contigo una preciosa porción de las Escrituras que está en Oseas capítulo 4, versículo 6. Pero antes de ir al texto, quiero contarte algo. Veo la gran necesidad hoy de que nos volvamos a la palabra de Dios. Hay muchos, pero muchos creyentes, muchos cristianos que se han alejado de las Escrituras. Hoy vemos todo tipo de enseñanzas en las congregaciones. De hecho, por las redes sociales podemos encontrar lo que quieras de enseñanzas cristianas, pero a veces no bíblicas. Y es muy serio que nosotros nos vamos alejando o nos vayamos alejando más bien poco a poco de la Escritura, porque en la medida en la que tú te alejas de la palabra de Dios, te alejas de Dios. Y es precisamente de eso de lo que quiero hablarte hoy. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mira que Oseas dice, y él está hablando de parte de Dios, mi pueblo. Y cuando dice esto, está haciendo referencia a un grupo de personas que eran de Dios, ¿sí? Que Dios les está diciendo mi pueblo. Entonces, por ende, debían conocer a Dios, debían conocer la ley de Dios, ¿sí? Pero está pasando una cosa increíble, increíble, y es que el pueblo, dice, fue destruido. ¿Y por qué fue destruido el pueblo? Porque le faltó conocimiento. ¿Y qué conocimiento le faltó? Le faltó conocimiento de Dios. Eso es lo increíble, que era el pueblo de Dios, pero era un pueblo de Dios que no conocía a Dios de manera cercana. No conocía la ley de Dios. ¿Y por qué? Porque los sacerdotes que se suponía debían hablarles de parte de Dios, los profetas y sacerdotes, ahora ya no hablaban de parte de Dios, estaban hablando de parte de su propio corazón, de sus propias emociones. Y eso es muy serio. Esto, mis queridos hermanos, es algo que nosotros tenemos que mirar de cerca. Por eso es que, mira, Daniel 11:32 nos dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Nosotros ahora como creyentes, ahora en este tiempo, necesitamos ser un pueblo de Dios que conoce, que le conoce a Él, que se esfuerza, que actúa. En la actualidad encontramos muchos creyentes que aunque asisten a una iglesia, que aunque van los domingos, se congregan, no conocen a Dios y no conocen la palabra de Dios porque sencillamente van y se sientan en una silla esperando que alguien les lea la Biblia y se las interprete, pero no se preocupan por buscar a Dios en sus casas, en sus cuartos, buscar la palabra de Dios y meditar en ella. Y esto es muy preocupante, mis amados. Mira, si nosotros como cristianos, o todo cristiano creyente, en el primer momento en el que se aleja de la palabra de Dios, está condenado al fracaso en su vida cristiana. Indiferentemente del número de conferencias, seminarios y cursos a los que haya asistido, en las que se les haya aconsejado cómo tener éxito en su hogar, en su trabajo, en su vida social, usted solo logrará el fracaso. ¿Y sabe qué es lo que le va a quedar al final? Un sentimiento de frustración. Porque muchas de esas cosas, en ocasiones, ni siquiera tienen como base la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer un comentario que es muy importante. Mira, el pastor o el predicador está por debajo de la autoridad de la palabra de Dios. Es decir, la máxima autoridad dentro de la iglesia es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios representa a Dios, representa a Cristo en la iglesia. Recordemos que Él
como dice Juan capítulo 1, el Verbo se hizo carne y entre nosotros habitó. O sea, la palabra es la autoridad máxima. Hoy encontramos muchas enseñanzas. Tú puedes entrar a Facebook, puedes entrar a Instagram, puedes entrar a YouTube, puedes ver por las redes sociales una cantidad de enseñanzas cristianas, reflexiones muy bonitas, cosas que tocan nuestros sentimientos de verdad, nos emocionan un momento, hasta nos pueden hacer llorar. Pero ¿sabes qué? No va más allá. A veces ni siquiera tienen como base la Biblia. Eso es muy, muy preocupante. Y no va a haber, mira, yo te voy a decir algo. Tú no te vas a poder justificar un día delante de Dios por tus errores, diciendo, por ejemplo, diciéndole al Señor, pues a ver, mira, eso fue lo que me enseñaron. O sea, yo hice lo que me enseñaron en la iglesia, ¿no? Entonces yo, o sea, me lavo las manos. No vas a poder hacer eso, porque nosotros somos responsables de analizar lo que nos están enseñando dentro de la iglesia. Nosotros necesitamos llevar nuestras Biblias, tomar nota de lo que nos están enseñando, mirar si es que la enseñanza es realmente correcta, sana o no lo es. Necesitamos hacer eso. Y el pueblo de Israel se había alejado de Dios y había sido, dice, o sea, se está diciendo, fue destruido porque le faltó conocimiento. Y mira que sigue diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento. Habían desechado el conocimiento de Dios. ¿Por qué lo habían desechado? Por otras cosas, otras enseñanzas. Hoy uno encuentra muy fácilmente lugares donde más que predicar la palabra de Dios, el predicador o el maestro o el pastor habla de su vida, habla de su unción, de su impacto ministerial, hablan de sus experiencias, de sus sueños, de sus visiones, de sus nuevas revelaciones y una cantidad de cosas. Y cuando en un lugar así se centra la enseñanza en todas esas cosas y no en la palabra, eso es una manera de rechazar, de desechar la palabra de Dios, lo que está diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento, y dice, yo te echaré del sacerdocio. El pueblo de Israel había sido llamado, ellos habían sido llamados a ser sacerdotes todos, como nosotros hoy somos llamados a ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Pero si nosotros desechamos el conocimiento de Dios, ¿dónde vamos a parar? Y Dios es contundente en lo que le dice, mira, dice, y también no solamente habían desechado el conocimiento de Dios, sino que les dice, y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios. A veces tenemos una mente tan frágil, nos olvidamos tan fácilmente de la palabra. Por esa razón es que en Deuteronomio 6:6, Dios, el mandamiento de Dios a través de Moisés para el pueblo era que estas palabras y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Hay una versión bíblica que dice, las aprenderás de memoria y hablarás de ellas estando en tu casa, al acostarte y cuando te levantes y cuando vayas por el camino, y las pondrás como frontales entre tus ojos y las pegarás en los postes de tu casa y todo eso. O sea, era una manera de tener la palabra de Dios en todo momento, en la vida de ellos, para no olvidarla. La exhortación a no olvidarse de Dios la encontramos en muchos pasajes en Deuteronomio. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Hay muchos pasajes, y por más que Dios los exhortó, por más que Dios les llamó la atención a no hacer eso, el pueblo se olvidó de Dios. ¿Cuánto más ahora? Que hay tantas distracciones, que hay tantas cosas alrededor, que hay tanto que hacer, tanto que ver, tanto que oír. Con facilidad podemos quitar la mirada de Dios, de su palabra, y así alejarnos de Él. Y esto sería algo muy catastrófico para nuestra vida. Así que, mis amados,
El llamado que yo quiero hacerte es a volvernos a la palabra, al estudio de las Escrituras. No te conformes con que te la lean en la iglesia. Saca tiempo para hacer un devocional. Saca tiempo para leer la palabra. Ora al Espíritu Santo para que Él te enseñe la palabra. Mira, hay 3 cosas que yo le pido a Dios siempre que voy a leer las Escrituras. Yo le digo, Señor, número 1, ábreme las Escrituras. Señor, también ábreme el entendimiento para comprender tu palabra. Y lo tercero que yo le digo, Señor, guíame en el estudio para poder, Señor, aprender lo que tu palabra quiere enseñarme. Eso es una buena manera de pedirle a Dios que nos guíe y nos dirija en el estudio bíblico. Mis amados, un abrazo fuerte para todos. Aquí estamos con un mensaje cada día para tu vida. Espero te esté bendiciendo grandemente. Adiós.